Hermanitos, buenas noches. Hoy día vamos a continuar con nuestra formación espiritual y para ello hemos escogido un tema que se intitula ¿Qué valor reconozco en mí? Y no he encontrado mejor imagen que colocar aquí a quien será la heroína de este tema, quien es nuestra querida Ruth la Moabita y su señora suegra, Noemí. Noemí de Belén y Ruth la Moabita. Es así, hermanos, que vamos a dar inicio a la presentación de este hermoso tema. Y vamos a hacer un poquito de historia. Muchos ya han leído o han visto a lo mejor la vida de Ruth la Moabita. Yo aquí les quiero comenzar por el principio. Y acá les digo, en Belén de Judá había un hombre llamado Emimelec, esposo de Noemí, quien está aquí. En Belén llegó la hambruna, no había para poder sobrevivir, no había suficiente. Entonces, tanto Emimelec como Noemí y sus dos hijos decidieron emigrar a la ciudad de Moab, que en ese momento era una ciudad que podía ofrecerles mejor situación. Entonces llega Noemí, Emimelec y sus dos hijos llamados Quilión y Mahalón. Llegaron y al tiempo de haberse ya afincado en Moab, muere el esposo de Noemí, Emimelec, y queda Noemí con sus dos hijos. Al poco tiempo, los dos jóvenes contraen matrimonio, escogen esposa y contraen matrimonio con dos jóvenes moabitas. Quilión se casa con Ruth y Mahalón con Orfa, las dos hijas de Moab. Es así que viven casados por el espacio de 10 años. Y después de 10 años, mueren los dos esposos sin dejar familia. Entonces el corazón de Noemí sufre mucho, sufre bastante porque se quedó sola, sin su esposo, sin sus dos hijos y en una ciudad que no era la de ella. Muy triste y con el corazón ya amargado, decide volver a Belén de Judá porque ya se había enterado de que en Belén había vuelto la prosperidad, que había ya cosechas, había cosas como para poder subsistir dignamente. Entonces decide emprender el camino de retorno a Belén. Y es así que ella, fiel a su fe, decide regresar y convoca a sus dos nueras. Primeramente pensó en ir con ellas, luego decidió que ella no debía ser egoísta, ya que las dos chicas eran jóvenes y tenían derecho a la vida. Por lo que allá a las afueras decide hablar con las dos y despacharlas para que regresen a Moab a contraer nupcias con otra persona así que puedan tener familia. Ya Noemí había reconocido que ella debía hacer la voluntad de Dios. Como yo ahora les pregunto, ¿reconoces tú y reconozco yo que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos siguiendo el camino de la conversión que nos hemos trazado? ¿O quiero hacer todavía mi voluntad? Entonces, vamos a ver qué sucede. Una de ellas, Orfa, decide volver a Moab, pero Ruth no. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 18? Nos dice, Ruth le replicó, no me obligues a dejarte, yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte quien nos separa. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren ustedes, hermanos, una mujer de origen pagano, una mujer moabita, que no había conocido a Dios antes de casarse con Quilión. Pero Quilión, él era profundamente, ¿qué puedo decir? Profundamente amante de Yahvé. Él le había enseñado a su esposa a creer en el único Dios, en Yahvé de los ejércitos. Él había sembrado en su esposa el amor a Dios. Le había enseñado que no era un montón de dioses, que solamente uno es el más importante y ese es Yahvé de los ejércitos, tu Dios, mi Dios. Y entonces ella había abrazado la fe nuestra, la fe de los judíos. Por eso ella entendía que al haber muerto su esposo, Noemí era su familia. Reconocía en Noemí su madre, a la que debía cuidar porque ya la veía mayor. Por eso es que ella, con un corazón agradecido por haber encontrado el amor en Quilión, haber encontrado a Dios en esa familia, decide a no abandonarla. Y por eso le dice, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti. Y miren qué hermosas palabras. Tú y yo en algún momento podríamos haber dicho las mismas. Reconocemos en nuestra vida ese tipo de conversión. Y miren, pues donde tú vayas, iré yo. Y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué valiente esta joven, ¿verdad? Qué valiente esta mujer y qué mujer tan sabia, tan desprendida, Noemí. Qué hermosos ejemplos nos da la palabra de Dios en estas dos vidas de dos mujeres, una de origen pagano y la otra de origen judío. Mis hermanos, qué hermoso es escuchar, donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Y es más, ella todavía lanza una promesa y dice, que el Señor me castigue, como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Y Dios bendijo por esa entrega de Ruth a Ruth y a su descendencia. Vamos a seguir viendo, hermanos, y vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos que Ruth y Noemí llegan a la ciudad de Belén. Llegan a la casa de Noemí y la casa de Noemí está venida abajo, abandonada por muchos años, está abandonada, sin embargo toma la posesión. Sus tierras secas porque no había habido nadie que las sembrara ni hiciera nada. Entonces, ¿qué le dice Ruth a Noemí? Le dice que ella va a cuidar de ella y que Noemí se quede en casa y que ella iba a salir a buscar el sustento. Y es así como Ruth va a los campos a espigar el trigo, pero ella no espiga de las primeras cosechas. Ella en su sencillez y en su humildad, que había aprendido de la nobleza de Yahvé, ella va al final de los trabajadores recogiendo las sobras. Y con esas sobras que ella recogía, las llevaba donde Noemí para tener un sustento digno. Pero Dios, que ve nuestro corazón, ve nuestro actuar, ve nuestra confianza puesta en Él, sobre todo eso, la confianza. Porque muchas veces tú y yo no confiamos en Dios. Por eso yo en este momento te pregunto,
Yo me pregunto, ¿confío en Dios en todos los momentos de mi vida? ¿Tú confías en Dios en todos los momentos de tu vida? ¿Mantenemos nuestra fidelidad en Dios, nuestro Señor, y así le obedecemos a Dios antes que a los hombres? Pregunta. Preguntemos en nuestro interior qué tan obedientes somos, qué tan fieles somos, si obedecemos a Dios, si hacemos nuestros caprichos y si confiamos en Dios en las buenas y en las malas. Pues miren ustedes que en uno de esos días de trabajo, a Ruth la había estado observando un familiar de la casa de Noemí y era el primo de Noemí, Boz, un descendiente de la misma casa. Boz era rico, un rico agricultor de Moab que tenía sus tierras llenas de sembríos de trigo. Y él ordena a sus muchachos cuando le pregunta quién es ella, de que no la dejen solamente recibir las obras, sino también que al mediodía le den de comer, le den agua y compartan con ella los alimentos. Ya la misericordia de Dios se hacía efectiva en la vida de Noemí. Ya a los ojos de Boz, esta joven había entrado a su corazón por la nobleza de esta niña, de esta mujer, que sabía amar a Dios y a su suegra sobre todas las cosas. Y es así como Ruth le comenta a su suegra, y su suegra más adelante le aconsejará que la noche donde todos se reunían para celebrar las cosechas, lo que ya habían cosechado, había como una fiesta. Y le dice a Ruth, su Noemí, que se atavíe bien, que se bañe, que se perfume, que se vista y que vaya a esa fiesta, a esa reunión de las cosechas. Y que ya al finalizar la noche, cuando los hacendados se iban a dormir, ella vaya y se acueste en los pies de Boz. Y era tradición en esos tiempos que si ella se acostaba en los pies de Boz, era como si le estuviera pidiendo su protección. Y era también costumbre de esos tiempos de que si no había familia, no había tenido familia el matrimonio anterior, la viuda podía casarse, como vemos también más adelante, hay una viuda que se casó con 7 hermanos. En este caso, ella solamente se había casado con Mahalón, perdón, con Quilión. Y entonces, Boz tenía derecho a recogerla a ella como esposa y darle el primer hijo como si fuera descendencia de Quilión, de la casa de Noemí. Entonces, Ruth obedece en todo a su suegra y esa noche, cuando despierta Boz, la ve a Ruth a sus pies y comprende que ella le está pidiendo protección. Es así como momentos más tarde, más adelante, Boz buscará, como quien dice, recoger todo lo que era de sus primos Quilión y Mahalón, y dar un heredero a Noemí, un hijo que ella tenía que criar. Y por eso en Ruth 4:17 también nos habla. Las vecinas decían a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed, y Obed fue padre de Jesé, y Jesé, y este padre de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y todos sabemos quién fue David, ¿verdad? Porque Jesús, José, el esposo de María, es descendiente de la casa de David. Por lo tanto, Jesús también pertenece a este linaje de David. Por lo tanto, sus antepasados se remontan hasta Obed, y Obed, hijo de Ruth e hijo de Boz. Miren ustedes, hermanos, cómo es la misericordia de Dios, que sabe premiar todo lo acaecido en esos tiempos. Por eso veremos que a otro primo les tocaba
el poder recuperar todo lo que era de la familia de Emimelec, pero vos intercambias zapatos para tomar también a Ruth como esposa. Y es así que ellos se casan y que Dios les concede el primer hijo y se lo entregan a Noemí para que Noemí lo críe como si fuera su madre. Pero es su nieto y ese niño es lo que hemos leído hace un momento, Obed. Obed, que será padre más adelante, será de la descendencia del noble linaje de David y posteriormente de San José y de Jesús. Por eso, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿no es esto, no es esta la manera como tú y yo debemos reconocer a Dios? Por eso yo les pregunto, ¿reconozco que solo Dios me basta en mi vida? ¿Que teniéndolo a Él lo podré todo y todo lo alcanzaré? No te olvides que hasta la canción nos dice, porque solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, pero Dios, solo Dios y mi fe puesta ciegamente en Él, me va a hacer feliz, me va a hacer llegar a un buen puerto. Y ese puerto un día es gozar de la presencia de Dios. Por eso, con gusto, hermanos, debemos soportar las pruebas que nos lleguen a nuestra vida, la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza o tantas otras cosas que llegan a nuestra vida. Hermano, hermano, yo te invito a que reconozcas qué valores tienes en tu interior, qué valores has adquirido de Jesús, qué valores has adquirido de tu fe, qué valores tenemos, hermano, hermana. Queremos ir concluyendo con estas conclusiones. Y les digo, una decisión puede cambiar nuestra historia, sea para bendición y edificación de nuestra vida y la de los demás. Hermano, hermana, ¿has tomado la decisión de seguir a Cristo? Pues si la has tomado, adelante, que será una bendición y así podrás edificar tu casa, tu hogar, tu familia, tu iglesia doméstica. En cambio, la queja, el adormecimiento, eso de quejarnos y hacernos las víctimas de todo, rechazan la misericordia de Dios. No le gusta a Dios la gente negativa, la gente que se echa a morir de cualquier cosa, porque estamos rechazando la misericordia de Dios. Y eso permite que en nuestra vida no se ejecute el plan de Dios, el plan que Él tiene para ti y para mí. Y el plan de Dios siempre será el mejor, pero depende de ti, de tu confianza, de lo que tú aceptes que Él haga en tu vida. Por eso, hermanos, yo te digo, el fiat, ese hágase personal, ese hágase de María, hágase en mí según tu voluntad, dijo María. Ese fiat que tú ejerces en tu vida. Yo y José también le hemos dicho al Señor, hágase en nosotros según tu voluntad. A donde tú nos lleves, ahí iremos. Lo que tú nos mandes, eso haremos. Ese es el valor que reconozco en mí, en el de mi hogar, en el de mi familia. Seguir a Dios, ya sea por calles anchas o angostas, ya sea en salud o en enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza. Así debemos seguir a Dios. Así debe ser nuestro fiel, nuestro hágase personal. Si somos así, contagiaremos al resto de nuestra familia, a nuestra comunidad de Nazaret, y haremos posible que toda la gran familia de Nazaret adopte a Jesús, al Señor, como el Kyrios de nuestra vida, como el Kyrios del Grupo Nazaret, como el Kyrios de la Zona 9, como el Kyrios de esta patria, el Perú. Hermano, hermana, la lucha a seguir
el aprender de una caída, la batalla diaria por la vida y mantener la fe en medio de la tribulación, solo todo eso nos llevará a abrazarnos de la misericordia de Dios. Hermano, hermana, yo te invito, abrázate de la misericordia de Dios. Sigue adelante, sigue luchando con todas tus fuerzas, pero no te agotes, no te quejes, no te adormezcas, no te hagas la víctima. Ay, pobrecita, no. Levántate, hermano. Levántate, porque si Dios está con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Si caes, levántate de nuevo. Batalla todos los días contra la angustia, contra el miedo, contra la desconfianza, contra la desazón. Batalla tras batalla. Prueba tras prueba. Sal victorioso en el nombre de Jesús. Y entonces, solo entonces, reconociendo esos valores que Él ha puesto en ti y en mí, podremos abrazar la misericordia de Dios. Podremos reconocer que mi conversión, mi obediencia y mi sumisión a la voluntad de Dios le agradan a Él. Entonces ya no tendré miedo. Cuando Él disponga mi partida de regreso al Padre, pues yo iré contenta y feliz. Y que nadie llore por mí, sino que más bien den glorias y alabanzas porque hemos vivido en este mundo, porque hemos conocido a Dios y Él nos ha dado la oportunidad de amarlo, de seguirlo, de compartirlo, de mostrarlo, de vivirlo en carne propia. Hermano, hermana, yo te pregunto esta noche, ¿qué valor reconoces en ti? Averigua. Recuerda a Ruth. Ella reconoció desde un principio a Dios en su vida. Olvidó a los 50 dioses que se adoraban en Moab y abrazó al único, a Yahvé de los ejércitos. Y a él lo siguió hasta el fin y tuvo su premio, ser la biscatatarabuela de Jesús. ¡Qué premio tan hermoso! Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, compartiendo con mis hermanos este tema, compartiendo con mis hermanos lo que tú has querido hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por este día que me permite alabarte, adorarte, bendecirte, glorificarte. Permíteme seguir haciéndolo, Señor, por el tiempo que tú quieras. Permíteme que ni la angustia ni el miedo me dobleguen y que tenga el valor suficiente para luchar día a día con lo bueno, con lo malo, con lo triste, con lo alegre, con lo adverso. Enséñame a encontrarte a ti en cada uno de mis prójimos. Enséñame a reconocerte en el pobre y en el desvalido. Te bendigo y te alabo, Señor, esta noche por este tema. Y te bendigo y te alabo por este grupo hermoso que tú me has regalado, mi familia espiritual. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por haberte mostrado, por habernos mostrado tu rostro y haber entrado a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermanitos, por haberme escuchado esta noche en el nombre del Señor. Gracias y bendiciones para todos y cada uno de ustedes.